Saludos, viajero de lo desconocido. Has llegado a Leyendas del Inframundo, un lugar donde el miedo no es solo una sensación, sino una puerta hacia lo inexplicable. Si las sombras de lo real te perturban, este vídeo no es para ti. Te recomiendo alejarte ahora, antes de que sea demasiado tarde. Pero si eres de aquellos que se atreven a enfrentar lo más oscuro del misterio, quédate, suscríbete y prepárate para sumergirte en los relatos más escalofriantes que jamás hayas escuchado. Esto sucedió hace unos 10 años, cuando tenía 14. En ese momento vivía en una antigua casa de campo en un camino rural. Nuestra casa estaba rodeada de campos de maíz y los vecinos más cercanos vivían a unos 2 o 3 kilómetros. Vivir allí era agradable porque no mucha gente venía a nuestra puerta a vender cosas. Una noche, solo estábamos mi madre y yo en casa. Estábamos horneando pasteles para vender y recaudar dinero para el grupo de Boy Scouts de mi hermano pequeño. Mi padre y mi hermano estaban fuera ayudando a mi tío con unas vacas. Si recuerdo bien, estábamos ocupadas en la cocina, charlando y riendo. De repente, escuchamos a alguien tocar la puerta, un golpe normal como toc toc toc. Mi mamá se quitó los guantes de cocina y se dirigió a la puerta. Sentí un poco de nervios en el estómago, pero pensé que eran mis preocupaciones habituales. Cuando mi mamá fue a la puerta, la persona afuera volvió a tocar, pero esta vez era un golpe con ritmo, como toc, toc, toc. Mi mamá se detuvo, se volvió pálida y se dirigió de nuevo a la cocina. Fue hacia la ventana que daba al porche, donde se veía bien lo que pasaba afuera. Corrió la cortina un poco para espiar sin que la vieran desde afuera. Luego fue a la otra parte de la ventana para ver el camino de entrada. Yo había dejado de hacer lo que estaba haciendo, porque en ese momento hacer masas para pasteles no parecía tan importante. Los ojos de mi mamá se agrandaron cuando miró afuera, luego cerró la cortina y se quedó mirando el suelo con una mezcla de miedo y enojo en el rostro. Me tomó de la muñeca y me llevó al armario, preguntando en voz baja si tenía mi teléfono. Lo tenía. Luego, del armario sacó el bate de béisbol de mi papá, un Louisville Slugger especial. De repente, la persona afuera golpeó la puerta con fuerza. Di un pequeño grito ahogado. Mi mamá me miró diciéndome que guardara silencio mientras tomaba mi brazo de nuevo. Fuimos al dormitorio de mis padres, donde cerró con llave la puerta y las ventanas. Mientras caminaba, mi mamá tomó mi teléfono y comenzó a marcar un número, mientras me entregaba el bate. Me hizo sentar en el suelo, donde no se me vería desde la puerta, y abrió el armario para sacar la caja de las armas. Mi mamá hablaba en voz baja por teléfono, pero yo estaba tan asustada que no podía concentrarme en lo que decía. Mi mamá sacó la escopeta de mi papá y la cargó rápidamente. Cuando colgó el teléfono, me levantó de nuevo y me llevó al otro lado de la casa, donde estaba el baño. Me dio mi teléfono y me indicó que entrara. Colocó la escopeta en el suelo y me miró a los ojos, colocando ambas manos en mis hombros. Tienes que escucharme. Hay hombres afuera, caminando alrededor de la casa, me dijo. Mis ojos se abrieron de par en par y comencé a temblar. Le pregunté, ¿por qué? ¿Qué quieren? No lo sé, pero tienes que quedarte aquí. Cierra la puerta y no salgas hasta que yo te lo diga. ¿He entendido? Asentí. Me apretó los hombros y dijo, voy a bloquear la puerta desde afuera. No la moveré hasta que te diga que es seguro. La escuché empujar el pesado baúl de cuarzo que teníamos, bloqueando la puerta. Me quedé sentada en el suelo del baño, sosteniendo el bate de béisbol. Pareció una eternidad, pero probablemente solo fueron 5 minutos. Mientras estaba allí, escuché 2 pasos afuera de la ventana y 2 voces profundas que hablaban en voz baja. ¿Están realmente adentro?, preguntó una voz. Tal vez no hay nadie en casa. No, hay al menos 2 mujeres adentro. Las escuché hablando en la puerta. Empecé a asustarme más y a respirar rápido, pero me cubrí la boca con una toalla para que no se me escuchara. ¿Quiénes eran esas personas? Poco después, oí una tercera voz. Chicos, vámonos. Charlie vio a los policías en la carretera. Luego escuché los pasos de 3 personas corriendo hacia la parte delantera de la casa. Yo ya estaba llorando en ese momento, con lágrimas cayendo por mi rostro. ¿Se había acabado? ¿Se iban de verdad? Pasaron unos minutos más, y luego escuché la voz de un hombre dentro de la casa. Me asusté aún más, acurrucándome en la esquina del baño. Entonces escuché la voz de mi mamá. Soy yo,
El sheriff está aquí, ya se fueron. Voy a mover el baúl. Me levanté, desbloqueé la puerta y la abrí. El sheriff y mi mamá estaban moviendo el baúl fuera de la puerta. Corrí hacia los brazos de mi mamá y nos quedamos abrazadas. El sheriff dijo que más oficiales estaban persiguiendo la camioneta y que necesitaba hacernos algunas preguntas a mí y a mi mamá. Nos sentamos en la cocina, donde el aire olía a galletas quemadas, y respondimos sus preguntas. Fue entonces cuando me enteré de lo que mi mamá había visto cuando miró por la ventana. Había visto al hombre golpeando la puerta y supo de inmediato que algo estaba mal. Estaba vestido de manera casual, con shorts deportivos y una camiseta sin mangas, algo que no era normal para un vendedor o alguien de una iglesia. Pensó que tal vez su coche se había averiado y necesitaba ayuda, pero cuando miró hacia el camino de entrada, vio algo que la asustó. Había una furgoneta estacionada, bloqueando su coche para que no pudiera salir. En el asiento del pasajero había un hombre, y otro estaba inclinado hacia el frente de la furgoneta, hablando con el pasajero. Aunque ambos estaban quietos, mi mamá notó que la furgoneta se balanceaba ligeramente, como si hubiera más personas adentro. Mientras mi mamá y yo hablábamos con el sheriff, un ayudante entró luciendo pálido. Se acercó a mi mamá, al sheriff y a mí, y dijo: «Señor, alcanzamos a la furgoneta. Perdieron el control y se salieron de la carretera. ¿Están heridos?» «No, están bien, pero tenemos a los 5 bajo custodia». El sheriff levantó una ceja. Eran 5 en la furgoneta. Les preguntamos qué hacían aquí y por qué estaban rondando su casa. «¿Y qué dijeron?», preguntó mi mamá. «Afirmaron ser vendedores de aspiradoras, señor, un equipo que vendía el producto». El sheriff se rió un poco y luego salió a hablar con mi mamá sobre lo que encontraron en la furgoneta. Ella volvió a entrar llorando y abrazándome fuerte. Más tarde nos enteramos de que encontraron cuerdas, cinta adhesiva, sacos de arpillera y sedantes en la furgoneta. Uno de los hombres admitió que, como no habían tenido suerte atrapando a nadie en la ciudad, decidieron buscar en áreas rurales. Esto sucedió hace un par de años, cuando mi novia y yo estábamos cuidando la casa de mi madre mientras ella se iba de vacaciones con su novio por una semana. Todo fue bastante normal los primeros días. La casa de mi madre está en un pequeño pueblo en el norte del estado de Nueva York. Es un lugar tranquilo y no suele haber mucho movimiento, salvo por algunas obras en la carretera de vez en cuando. Una noche, aproximadamente 3 días después de que empezamos a quedarnos en su casa, estábamos relajándonos en el sofá. Mi novia estaba entretenida con su teléfono y yo jugando Pokémon Shield en la Nintendo Switch. Eran cerca de las 12 de la noche cuando de repente escuchamos unos pasos pesados afuera. Fue bastante inquietante, porque alguien con botas grandes subió al porche. La disposición de la casa de mi madre es interesante. Hay un sofá contra la pared y grandes ventanas a ambos lados, lo que permite escuchar y ver todo lo que ocurre afuera. Justo enfrente del sofá está la puerta principal y el porche, así que la persona estaba literalmente a nuestras espaldas. Los ruidos de las pisadas eran pesados, y luego el individuo se acercó mucho a la ventana que estaba a la izquierda del sofá y gruñó en una voz profunda y enojada: «¡Infierno!». Mi novia y yo nos quedamos congelados, tratando de entender lo que estaba pasando. Nos tomó unos segundos reaccionar, pero rápidamente apagamos todas las luces de la casa y nos escondimos en la lavandería, un lugar desde donde no podía vernos. Después de un rato, pensé que tal vez sería seguro movernos a otra habitación para intentar ver si podíamos encender alguna luz. Cuando me asomé por la ventana, vi a un hombre grande y corpulento caminando por la acera, justo frente a la casa. Era cerca de medianoche en un pueblo pequeño, no un lugar donde estas cosas ocurran a menudo. La calle estaba tranquila y lo único que se oía eran sus pasos en la acera. Este hombre llevaba una bolsa de plástico en la mano y se veía fuera de lugar a esa hora de la noche. Recordemos que era muy tarde, en un lugar donde las tiendas ya estaban cerradas, así que no había razón para que tuviera una bolsa de plástico. El tipo siguió haciendo un movimiento extraño con los pies, como un tipo de baile mientras sostenía la bolsa. De repente, comenzó a moverse muy rápido, de una manera extraña, cruzando la calle hacia el estacionamiento cercano a mi casa, y luego desapareció. Regresé a la lavandería y le conté a mi novia lo que había visto. Luego la llevé a la ventana para que también pudiera ver si el tipo seguía por ahí, pero ya no estaba.
Revisamos las demás ventanas de la casa para asegurarnos de que no estuviera en otra parte. Mi novia miró por una de las ventanas en el otro lado de la casa, y ahí lo vio de nuevo, caminando, pero esta vez alejándose. Nos preguntamos si debíamos llamar a la policía, pero dudamos porque, en esta zona, la policía no suele ser muy útil. Finalmente, decidimos no hacerlo. Más tarde, descubrí que no era la primera vez que alguien aparecía a nuestra puerta en medio de la noche, confundido o en un estado alterado. Aún así, no tengo idea de cuáles eran las intenciones de ese hombre, pero me alegra no haber tenido que averiguarlo. Esta historia sucedió cuando vivía con mi exnovio en un pequeño apartamento en París. Nuestra relación era muy problemática y a veces violenta, lo que me hacía sentir sola y aislada. También estaba enferma y no podía salir con mis amigos, así que pasaba mucho tiempo en internet. No tenía muchos amigos porque la mayoría se alejaron de mí cuando me enfermé. Un día, después de una gran pelea con mi novio, me sentí muy triste y sola. Decidí entrar a un sitio web para chatear con personas al azar, y fue entonces cuando conocí a Alex. Compartíamos muchos intereses, especialmente los videojuegos, y comenzamos a hablar casi todos los días durante 6 meses. Sabía que estaba en una mala relación, pero Alex me apoyaba y siempre me animaba. Al principio, nuestra amistad me ayudó a sentirme menos sola. Un fin de semana, decidimos conocernos en persona, y él accedió a venir a mi casa. Al principio, ambos estábamos tímidos, pero después de beber un poco de alcohol, empezamos a hablar y reír juntos. Fue una de las primeras veces en mucho tiempo que me sentí feliz, por tener a alguien con quien hablar. Después de ese encuentro, nos reuníamos al menos una vez por semana. Su compañía me hacía bien porque nunca me forzaba a salir si no quería. En lugar de eso, pasábamos el tiempo jugando videojuegos y hablando de nuestras vidas. Él también estaba luchando con la depresión, y me decía que sentía que estaba arruinando su vida. En mi cumpleaños número 22, mi novio organizó una fiesta y, aunque invitó a Alex, también invitó a unos 10 de sus amigos. No me gustaba tener mucha gente alrededor porque me causaba ansiedad, así que pasé la mayor parte de la noche cocinando y sirviendo a los amigos de mi novio. No pude disfrutar de la fiesta, y encima, mi novio me avergonzó frente a todos. Alex se acercó para consolarme mientras lloraba, y le conté lo mal que me estaba tratando mi novio. Le dije que lo amaba, pero que planeaba terminar la relación cuando fuera más seguro hacerlo, ya que era demasiado riesgoso en ese momento. En ese momento, Alex intentó besarme. Lo detuve, porque no quería añadir más problemas a mi vida, que ya era bastante complicada. Aunque era mi amigo, me sentí traicionada, como si estuviera esperando el momento oportuno para aprovecharse de mi vulnerabilidad. Se fue sin decir nada, pero dejó un collar caro como regalo de cumpleaños. Intenté devolverlo, pero él se fue sin mirarme. Después de ese incidente, pensé que lo mejor sería distanciarme de él. Le dije que si lo que quería era algo más que una amistad, no podía ser conmigo. Unos meses después, Alex me empezó a mandar una cantidad abrumadora de mensajes, alrededor de 20 en un solo día. Me decía que estaba profundamente enamorado de mí, que quería salvarme y que yo era su razón para vivir. En ese punto, mi novio se molestó porque notaba que recibía demasiados mensajes de Alex, lo que me causaba mucha ansiedad. Desactivé mi teléfono para evitar más confrontaciones. Al día siguiente, en mi trabajo como mesera en un restaurante, recibí una llamada. Al contestar, escuché una respiración pesada, y reconocí la voz. Era Alex. Me asusté mucho y colgué inmediatamente, pero el teléfono siguió sonando unas 10 veces más. Mi jefe respondió en una de esas ocasiones. Esa noche, cuando mi turno estaba a punto de terminar, Alex apareció en el restaurante y me rogó que hablara con él. Estaba tan asustada que no pude decir nada. Me escondí en la cocina y le pedí a un compañero de trabajo que tomara mi lugar. Alex se fue después de 30 minutos. Mi compañero me dio un aventón a casa porque tenía miedo de ir sola. Al día siguiente, recibí más de 100 llamadas bloqueadas.
No pude dormir en toda la noche, y la ansiedad me estaba agotando. Traté de ignorar todo, esperando que Alex entendiera y me dejara en paz. Pero un mes después, volvió a aparecer en mi lugar de trabajo. Decidí intentar denunciarlo a la policía, pero me dijeron que era solo un chico enamorado y que no podían hacer nada. Una mañana, cuando me estaba preparando para ir a trabajar, mi novio estaba jugando videojuegos en línea y recibió un mensaje de Alex. El mensaje decía que habíamos estado juntos muchas veces y que yo lo estaba engañando. Me quedé en shock, sin entender lo que estaba pasando. Mi novio, por suerte, se dio cuenta de que era un engaño, bloqueó el número de Alex y se fue a trabajar. Después, mi jefe me llamó para decirme que podía empezar mi turno más tarde, así que me quedé sola en el apartamento. Tenía un mal presentimiento y me sentía enferma del estómago. De repente, el timbre sonó varias veces, pero no podía moverme, me sentía paralizada. Los golpes continuaron, y aunque estaba aterrada, esperé en silencio. Después de un rato, las campanadas pararon y pensé que ya se había ido. Al salir para ir al trabajo, lo encontré afuera. Estaba llorando, pero en lugar de sentir miedo, me sentí cansada y accedí a hablar con él después de mi turno. Para mi sorpresa, se calmó y se fue. Cuando terminé mi turno, me estaba esperando afuera del restaurante. Nos sentamos a hablar, y me repitió las mismas cosas de siempre. Finalmente, lo interrumpí y le dije que jamás pasaría nada entre nosotros, que me estaba asustando y que estaba arruinando mi vida. Él pareció entenderlo y sacó una caja de su bolso, llena de cosas caras. Me dijo que no podía conservarlas porque le recordaban a mí, y me presionó para que las aceptara. Me prometió que si las aceptaba, no volvería a contactarme. Lo hice, solo porque quería que me dejara en paz. Desafortunadamente, la historia no terminó ahí. 2 semanas después, estaba durmiendo en casa de una amiga. A las 5 de la madrugada, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Recibí 31 mensajes de un número desconocido con fotos de sangre y partes del cuerpo mutiladas. En la última foto, vi el rostro de Alex. Mi amiga me quitó el teléfono y me consoló mientras yo temblaba de miedo. Poco después, recibí un vídeo de Alex en una cama de hospital, tratando de hablar. Los médicos lo diagnosticaron con trastorno bipolar y un trastorno de personalidad. Estuvo en una clínica psiquiátrica durante algunos meses. Ahora, aunque he cambiado de ciudad y trabajo, y tengo una nueva relación, la experiencia con Alex me sigue afectando. Esto ocurrió hace más de 10 años, cuando estaba en la escuela. Como muchos estudiantes, no tenía mucho dinero, además de mi trabajo a medio tiempo. Hacía algunas cosas para ganar dinero extra, y una de ellas era cuidar casas y mascotas. Me gustaban mucho los animales, así que cuando una pareja me pidió que cuidara su casa por unos días, acepté. El trabajo me vino muy bien porque la persona que debía hacerlo antes de mí canceló sin razón aparente. Me dijeron que me pagarían por 2 semanas, aunque solo estaría allí menos de una, lo cual era una buena oferta. La casa era muy bonita, pero estaba cerca de una zona conocida por no ser muy segura, con delitos como robos y allanamientos frecuentes. No me preocupaba demasiado, porque pensaba que nada malo me pasaría. Era joven y un poco ingenuo. Los primeros 4 días fueron tranquilos, viendo películas, usando el jacuzzi y disfrutando del lugar. Los dueños debían regresar el 5.º día, pero alrededor de las 10 de la noche, me llamaron para decirme que su vuelo se había retrasado. Iban a quedarse en un hotel y conducirían de vuelta a la mañana siguiente. Me preguntaron si podía quedarme una noche más, y como ya estaba en la casa, acepté. Llamé a mi padre para decirle mis planes, ya que aún vivía con mis padres. Después de eso, me sentí cansado y me fui a dormir. Alrededor de la 1 de la madrugada, escuché el sonido de una ventana rompiéndose. Escuché pasos apresurados en el pasillo. Lo primero que hice fue tomar mi teléfono y presionar el botón de rellamada, ya que mi viejo teléfono Motorola tenía esa función.
Mi esperanza era que mi papá se despertara si escuchaba el teléfono sonar. Puse el teléfono entre el cabecero y el colchón para que pudiera escuchar lo que pasaba si contestaba. Apenas hice esto, el primer hombre irrumpió en mi habitación. En la poca luz, podía ver su silueta y un cuchillo brillando en su mano. Al verme, levantó el cuchillo y comenzó a acercarse. Ahora, para los que no saben mucho sobre Sudáfrica y el crimen allí, los robos y allanamientos de casas pueden ser brutales y violentos. Las personas pueden resultar gravemente heridas o incluso morir si intentan resistirse o no cooperan. Así que, sin tiempo para pensar, reaccioné instintivamente. Levanté rápidamente las piernas cuando se acercaba y las lancé con toda la fuerza que pude. Para que te hagas una idea, no soy una persona pequeña. Mido 1,9 metros y en ese entonces pesaba alrededor de 100 kilos. Ir al gimnasio y mantenerme fuerte era parte de mi rutina cuando no estaba trabajando o estudiando. Cuando lo pateé, salió volando y se estrelló contra la pared. Afortunadamente, el cuchillo que tenía en la mano salió volando también. Sin perder tiempo, me lancé sobre él, clavando mi rodilla derecha en su cara y empujando su cabeza contra la pared. Sabía que mi supervivencia dependía de ello, así que apliqué más fuerza. El tipo cayó como un saco de papas. Pero antes de que pudiera levantarme, escuché el sonido de un arma siendo cargada. Me quedé petrificado. Lo único que podía pensar era que si me disparaban, no quería sobrevivir con una discapacidad o depender de los demás para que me cuidaran. El hombre se quedó allí, sosteniendo la pistola contra mi cabeza, y pareció una eternidad, aunque probablemente solo fueron unos segundos. Permanecí inmóvil. Luego habló, en un inglés no muy bueno, diciéndome que me tirara boca abajo en la cama. Estaba aterrorizado, pero pensé que si quería dispararme, ya lo habría hecho. Así que seguí sus instrucciones. Luego tiró una manta sobre mí, y me acurruqué contra la pared. Hice esto para que, si intentaban herirme, mis brazos y piernas protegieran mi cuerpo. En ese momento, me olvidé de que había llamado a mi papá, y que el primer hombre que había pateado aún estaba en el suelo. Después, entró otro hombre a la habitación, y comenzaron a hablar en un idioma que me sonaba como portugués. No entendí lo que decían, pero reconocí el idioma por las veces que habíamos ido de vacaciones a Mozambique, donde es la lengua principal. Uno de los tipos intentó ayudar al hombre al que pateé, mientras el otro empezó a recoger cosas y meterlas en una bolsa grande. En ese momento, escuché el sonido de neumáticos derrapando y un coche que llegaba rápido. El coche se detuvo justo enfrente de la casa y escuché a alguien gritar. Era mi papá. Los tres hombres se asustaron y corrieron por la puerta trasera, intentando saltar la cerca. Mi papá empezó a disparar en su dirección. Estoy seguro de que mi papá disparó intencionadamente para no darles, porque si hubiera querido, podría haberles dado. Después de eso, mi papá llamó a la policía. Tardaron más de una hora en llegar, dando la excusa de que no tenían un vehículo disponible. En ese momento, ya me había calmado un poco y comencé a buscar al perro, pero no podía encontrarlo. Tomé una linterna y fui a revisar el patio. Al llegar a la esquina, lo vi tendido en el suelo. Cuando llegué a él, mi corazón se hundió. El perro había muerto. Más tarde, se descubrió que el perro fue envenenado. En mi país, envenenar perros es algo común cuando una casa o área es seleccionada para un allanamiento o robo. Estaba muy enojado y triste, pero la policía apenas prestó atención cuando dimos nuestras declaraciones. Agarré mi bolso, mi teléfono, y traté de asegurar la casa sin tocar nada. La historia no termina ahí. Unos 7 u 8 meses después, recibí una llamada del detective. Habían atrapado a los tipos y me pidieron que fuera a una rueda de identificación. Le dije a la detective que no vi sus caras, porque estaba oscuro y uno de los hombres me apuntó con una pistola, así que me escondí debajo de la manta. Ella me aseguró que los habían atrapado con huellas dactilares y que me mostrarían las pruebas antes. Fui a la estación de policía, pero no fue como en las películas.
No había una ventana unidireccional ni una habitación separada. Trajeron a los 3 hombres a la sala y los alinearon contra la pared. El que más me impactó, el que luego supe que era el líder, me miró con un nivel de odio que nunca antes había visto. Tenía los ojos de alguien que te haría daño sin dudarlo. Después de que salimos de la sala, la detective me mostró su expediente criminal. Entre otras cosas, tenía 4 cargos de asesinato. También tenía entre 8 y 9 por intento de asesinato, múltiples agresiones, robos a casas y agresiones sexuales graves. Estaba muy sorprendido, y la detective me explicó que, si no hubiera actuado rápido esa noche, las cosas podrían haber sido mucho peores para mí. 3 días después, recibí otra llamada de la detective. Me advirtió que tuviera cuidado, porque de alguna manera había escapado de la custodia. No lo encontraron todavía, pero no me preocupaba demasiado porque el robo no fue en mi casa, y además, tenía otro coche. También había obtenido mi licencia de armas y llevaba mi pistola conmigo todo el tiempo. No volví a saber de él hasta unos 2 años después, cuando me encontré con la detective en una tienda de comestibles. Charlamos un poco sobre el caso, y ella me dijo que lo habían matado durante un allanamiento. Entró a la casa de alguien con una pistola, y el dueño de la casa le disparó en el estómago y luego en el cuello. La policía tardó en llegar, y él se desangró en el suelo del salón. Esto sucedió cuando tenía 20 años y asistí a una convención de anime con mis amigos. Estábamos emocionados porque era mi primera convención, y acababa de cumplir 21 años. Mi compañera de cuarto me dijo que estaba bien que tomara algunas bebidas, siempre y cuando me quedara en la habitación o saliera con alguien en quien confiara. Compartía la habitación con un grupo de personas, y era bastante grande y agradable. Había asistido a muchas convenciones antes y generalmente me lo pasaba bien, aunque a veces había gente que se ponía un poco rara con mi cosplay. Esa noche, en la fiesta, no me estaba divirtiendo mucho, así que decidí salir de la habitación y explorar el lobby del hotel. Estaba un poco borracha, así que me sentía valiente. Mientras caminaba por una mesa con libros de manga, un hombre, al que llamaremos Steven, se me acercó y comentó que le gustaba el manga que yo estaba viendo. No soy gran lectora de manga, solo me gustan las ilustraciones, ya que prefiero el anime. Dejé que hablara un rato sobre la historia, aunque no me interesaba mucho. Finalmente, lo agradecí por la información y seguí caminando por el lobby. Después de más o menos 1 hora, decidí regresar a mi habitación. Cuando llegué, mis compañeros de cuarto y yo nos tomamos un par de chats y terminé tumbada en el sofá. Poco después, alguien llamó a la puerta. Toda la música y las conversaciones se detuvieron de inmediato, ya que la convención tenía reglas estrictas y nadie quería problemas. Una de mis amigas fue a abrir la puerta y de repente me llamó. «Verónica, alguien está aquí por ti». Estaba sorprendida, ya que no esperaba a nadie. Me levanté del sofá, un poco mareada por el alcohol, y fui a ver quién era. Para mi sorpresa, era Steven. Me dijo con una sonrisa que quería saber si quería dar una vuelta por el hotel. En mi estado borracho, acepté, pensando que solo quería caminar un rato. No me di cuenta en ese momento, pero había algunas cosas extrañas en esta situación. Primero, nunca le dije mi nombre a Steven cuando hablamos en la mesa de manga. Segundo, no le di mi número de habitación, y para llegar a nuestra suite, había que usar un ascensor especial, diferente al de las habitaciones normales del hotel. Aún así, me fui con él sin pensarlo mucho. Mientras caminábamos, empezó a hablarme sobre un anime que conocía, donde el protagonista hacía cosas malas a la chica que le gustaba. Busqué ese anime en Google más tarde, pero no pude encontrar nada que coincidiera exactamente con lo que describió. A medida que avanzaba la conversación, me sentí incómoda, especialmente porque el hotel estaba muy tranquilo y casi no había nadie en los pasillos. Steven entonces comenzó a hablar sobre asesinos en serie y cómo le fascinaban los casos criminales. Eso encendió una alerta en mi cabeza, y decidí que era hora de volver a mi habitación. Le dije que debía regresar, pero él se detuvo en seco y me miró fijamente. Me dijo,
Conozco un lugar genial al que podemos ir. Si usamos el ascensor del personal, podemos llegar a la parte más alta del hotel. Tiene una vista increíble. Eso me puso nerviosa. Steven empezó a respirar de forma extraña y sus manos temblaban. Le dije que no, y traté de dar un paso hacia atrás. De repente, me agarró del brazo con fuerza e intentó arrastrarme hacia las puertas del ascensor del personal. Me resistí, diciéndole que me soltara, pero él me dijo que me callara. Corrí lo más rápido que pude, casi llorando de miedo, mientras él me perseguía por el pasillo vacío. Afortunadamente, un grupo de chicas apareció justo a tiempo. Vieron el miedo en mi cara y me rodearon, actuando como si fueran mis amigas de toda la vida, preguntándome sobre mi peinado y maquillaje. Les conté lo que pasó, mientras intentaba calmarme. Cuando volví a mirar, Steven ya había desaparecido. No lo volví a ver durante el resto de la convención. Después de ese incidente, dejé de ser tan amistosa con la gente en las convenciones. Aunque lo llamé Steven, nunca llegué a saber su verdadero nombre. Informé sobre él a la seguridad de la convención, y mis amigos y compañeros de cuarto no me dejaron sola en ningún momento durante el resto del evento. Honestamente, creo que si no hubiera encontrado a esas chicas, Steven me habría llevado a esa vista increíble y quién sabe qué podría haber sucedido. Esta historia ocurrió hace más de 4 años, cuando tenía 17 años. Vivía en un barrio conocido por ser una de las peores zonas de la ciudad, pero no para los que vivían allí, ya que todos éramos muy amigables entre nosotros. Había muchas personas con problemas de salud mental en el vecindario, y uno de ellos era nuestro vecino, a quien todos llamábamos Happy. Mi madre y yo lo llamábamos así porque su nombre significaba feliz en nuestro idioma, y siempre solía sonreír, a menos que alguien lo molestara. Happy vivía con sus 2 hermanos. Uno de ellos vendía frutas en el mercado local y el otro era taxista. Happy no trabajaba debido a su enfermedad mental, que creo era algún tipo de esquizofrenia, aunque no estoy seguro. Lo que sí sabía era que no se podía mantener una conversación normal con él. Sus frases no tenían sentido y, lamentablemente, en nuestro país no se toman muy en serio las enfermedades mentales, ya que solo hay 3 centros especializados en todo el país. Mi papá solía ser amigo de Happy y de sus hermanos. A menudo, le daba un poco de dinero a Happy para que pudiera comprar cigarrillos. Happy también solía ayudar a llevar las bolsas de la compra, por lo que mi padre también le daba algo de dinero por esa tarea. Desde que era niño, siempre lo había conocido como alguien amable y servicial. Siempre le sonreía y él me devolvía la sonrisa. Pero cuando cumplí 15 años, Happy empezó a cambiar. Seguía sonriendo, pero su comportamiento se volvió más inquietante. Se le veía despierto desde muy temprano en la mañana, fumando cigarrillos, y siempre estaba de pie en diferentes rincones sombreados del vecindario. No hablaba mucho, pero noté que siempre que pasaba cerca de él, me observaba fijamente, con una sonrisa extraña en su rostro. Además de seguirme con la mirada, empezó a caminar de espaldas mientras me observaba, a veces presionándose contra las paredes como si estuviera escondiéndose. Su comportamiento me resultaba muy perturbador. En 3 ocasiones al año, también estallaba en furia, gritando y golpeando el suelo con sus pies, aunque no tenía idea de por qué. Un día, estaba solo en casa. Mi familia había salido y me quedé para estudiar. Happy sabía que estaba solo, porque lo vi mirando cuando mi familia se fue. Después de un rato, decidí salir a comprar algo de comida para cocinar. Cuando fui al mercado, vi a Happy parado junto a su hermano, el que vendía frutas. Me acerqué al carnicero, que estaba un poco más lejos, y cuando terminé de pagar la carne, levanté la vista y allí estaba él, observándome. No le di importancia, así que caminé hacia mi casa. Él venía detrás de mí. No me molestaba porque nuestras casas estaban una al lado de la otra. Cuando llegué a mi puerta, esperaba que se detuviera, pero no lo hizo. Seguía justo detrás de mí. Al llegar al pasillo de mi casa, lo escuché entrar también. Fue entonces cuando mi corazón comenzó a latir con fuerza.
Me di la vuelta y le pregunté, «¿Qué estás haciendo aquí, Happy?». Él no respondió, solo me miró y comenzó a correr hacia mí, tomando 2 escalones a la vez. Asustado, traté de correr más rápido, pero me agarró del pie y caí. Me lastimé el brazo derecho y la rodilla al caer. Mientras intentaba liberarme, sentía que mi espalda también se golpeaba contra las escaleras. Con toda la adrenalina en mí, empecé a patear para liberarme de su agarre. Grité pidiendo ayuda, con la esperanza de que algún vecino me escuchara. Finalmente, logré patearlo lo suficientemente fuerte como para que me soltara. Con mucho esfuerzo, me levanté y comencé a subir las escaleras, sabiendo que si él me seguía dentro de la casa, quién sabe lo que podría pasar. Seguí pateando en su dirección, esperando que perdiera el equilibrio y cayera de las escaleras. Entonces, escuché la puerta de una vecina abrirse. Happy la escuchó también, y se echó a correr. La vecina me llamó, preguntando si estaba bien. Le respondí entre lágrimas que estaba bien, pero que me dolía mucho el brazo. Me invitó a entrar en su casa para ayudarme, pero rechacé su oferta. Le agradecí y subí a mi apartamento. Una hora después, cuando ya me había calmado un poco, fui a su casa para pedirle que no le contara nada a mis padres. Sabía que si mi papá se enteraba, podría hacerle daño a Happy, y no quería que mi papá fuera a la cárcel por alguien que claramente no estaba en su sano juicio. Ella me prometió que no le diría nada a mi familia. Durante los siguientes 2 años, Happy cambió nuevamente. No me miraba directamente a los ojos y evitaba cruzarse conmigo. Incluso, cuando estaba caminando por la calle, él daba la vuelta y tomaba otro camino para no pasar cerca de mí. Aunque me mudé de ese lugar, cuando visitaba, Happy seguía evitando ser visto por mí. Espero que Happy permanezca tranquilo y no dañe a ninguna otra persona en el vecindario. Más que nada, espero que haya más conciencia sobre la salud mental en nuestro país, para que personas como él puedan recibir el tratamiento adecuado que tanto necesitan. Cuando tenía entre 14 y 15 años, vivía con mi familia en un edificio de apartamentos. El apartamento justo al lado del nuestro lo alquilaba una mujer que no era muy agradable. Ella solía alquilarlo a personas problemáticas, como traficantes de drogas o personas con antecedentes de violencia doméstica. En una ocasión, un hombre y su esposa se mudaron al apartamento con su hija pequeña, que tendría unos 6 años. Al principio, la esposa se presentó de manera amable, y durante un tiempo, parecía mantener un bajo perfil. Sin embargo, unas semanas después de su llegada, comenzaron a comportarse de manera extraña. Ponían música a todo volumen durante el día y la noche, lo que era molesto pero no ilegal. A menudo, escuchábamos al marido gritando, y empezaron a dejar la puerta de su apartamento abierta. Lo más incómodo era que caminaban en ropa interior por el pasillo, lo cual era particularmente incómodo cuando teníamos invitados en casa. El olor a marihuana que venía de su apartamento también era un problema. No me molestaba demasiado la marihuana, pero la cantidad de humo que se colaba en nuestra casa era excesiva. Teníamos un hermano pequeño de 4 años, y mi madre estaba preocupada por los efectos que ese humo podría tener en él. A pesar de todo, decidimos no hacer nada al respecto y simplemente esperar a que se mudaran, como solía ocurrir con los otros inquilinos que vivían allí. Un día, al regresar de pasear a mis perros, el marido me sorprendió. Me llamó mientras yo intentaba entrar a mi casa, y cuando me giré para ver quién era, me di cuenta de que estaba demasiado cerca de mí, invadiendo mi espacio personal. A pesar de la incomodidad, le pregunté si necesitaba algo, tratando de ser amable. Él, con una gran sonrisa, me preguntó qué quería. Confundida, le pedí que aclarara, y entonces me ofreció drogas y alcohol. Le dije que no, gracias, y que mi madre no me permitiría tener esas cosas. Pensé que eso sería suficiente para que me dejara en paz, pero no fue así. Insistió varias veces, diciendo que podía conseguirme lo que quisiera, mientras se acercaba aún más. Me sentí aterrada, pero no quería mostrarlo, así que traté de sonreír y le dije nuevamente que no estaba interesada. El hombre se veía molesto,
pero asintió y me deseó un buen día. Corrí dentro de mi casa, cerré la puerta con llave y observé por la mirilla hasta que se fue. Mi corazón latía muy rápido y me sentí al borde del llanto. Desde ese día, comencé a evitarlo. Más tarde, su esposa se acercó a mi madre para hablar. Se veía nerviosa, pero nos dijo que su esposo no tenía malas intenciones, que solo quería vendernos unos CDs de música que él grababa. Mi madre no le creyó ni una palabra, pero no quiso hacer un escándalo. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, escuchamos un grito aterrador. Mi madre se asomó por la ventana y me dijo que no me preocupara, que volviera a la cama. A la mañana siguiente, mi madre me contó que el hombre del apartamento de al lado se había suicidado, tirándose por la ventana. Su esposa fue la que gritó, porque lo vio saltar y no pudo detenerlo. Me sentí muy mal al enterarme, pensando que quizá de alguna manera era mi culpa. Durante unos días, mi madre insistió en que me quedara en casa para no encontrarme con nadie extraño. Una tarde, mientras mi madre estaba en el trabajo, la esposa del hombre vino a nuestra puerta. Empezó a gritarme, culpándome por la muerte de su marido. Dijo que era todo mi culpa por haber llamado a la policía y que yo había causado su muerte. No supe qué decir. En lugar de defenderme, me disculpé, sintiéndome muy culpable. Ella me insultó varias veces más antes de irse. Después de ese incidente, lloré mucho. Me sentía culpable por algo que realmente no había sido mi responsabilidad. Durante meses, tuve pesadillas con lo que había sucedido. Afortunadamente, con el tiempo, comencé a hablar con un terapeuta para poder procesar lo que pasó. Aunque todavía pienso en el incidente de vez en cuando, poco a poco he aprendido a no cargar con esa culpa. La historia comienza una noche tranquila en un pequeño pueblo, donde 2 adolescentes, Marcos y su mejor amigo Luis, estaban disfrutando de una típica noche de videojuegos en la casa de Marcos. Era fin de semana, y como de costumbre, Marcos invitaba a Luis a quedarse a dormir. Los padres de Marcos no estaban en casa esa noche. Habían salido a cenar con unos amigos y no regresarían hasta tarde. Ambos jóvenes estaban emocionados por tener la casa para ellos solos. No era la primera vez que lo hacían, pero esa noche en particular sería diferente. A medida que la noche avanzaba, el sonido de los controles y los gritos de emoción por los juegos llenaba la habitación. Todo parecía normal, una típica noche entre amigos. De repente, Marcos notó algo extraño. Mientras estaba concentrado en la pantalla, escuchó un leve sonido proveniente de la puerta trasera de la casa. Era un sonido suave, como si alguien estuviera probando el picaporte. Al principio, pensó que tal vez era el viento o un animal, ya que vivían en una zona suburbana y era común ver gatos o perros rondando las casas. Sin embargo, algo en su interior le dijo que revisara. «Luis, espera un momento, creo que escuché algo afuera», dijo Marcos, poniendo pausa al juego y levantándose del sofá. Luis, quien estaba completamente absorto en el juego, ni siquiera levantó la vista. «Va, seguro es el viento o algo», respondió con despreocupación. Pero Marcos no estaba tan seguro. Se dirigió hacia la puerta trasera, movido por la curiosidad y una ligera sensación de incomodidad. Cuando llegó a la puerta, intentó ver a través de la pequeña ventana. No había nada fuera de lo normal, el patio estaba oscuro y no parecía haber nadie afuera. A pesar de esto, algo le decía que cerrara la puerta con llave. Cuando lo hizo, notó que el picaporte estaba ligeramente torcido, como si alguien hubiera intentado forzarlo. Esto aumentó su inquietud, pero decidió no decirle nada a Luis para no asustarlo. «Todo bien», dijo Marcos, tratando de sonar tranquilo mientras volvía al sofá. Luis lo miró por un momento, pero rápidamente volvió a concentrarse en el juego. Sin embargo, la sensación de incomodidad no abandonaba a Marcos. A medida que pasaba el tiempo, no podía sacarse de la cabeza el extraño sonido que había escuchado. Un par de horas más tarde, ambos decidieron que era hora de dejar los videojuegos y ver una película.
Marcos apagó la consola y ambos se dirigieron a la cocina para prepararse unos bocadillos. Mientras estaban en la cocina, volvieron a escuchar un ruido. Esta vez, fue más fuerte y provenía de la parte delantera de la casa. Ambos se miraron en silencio, preguntándose si tal vez alguien estaba jugando una broma. Marcos, decidido a no dejarse llevar por el miedo, tomó una linterna que estaba en el mostrador de la cocina. «Vamos a ver qué es», dijo, tratando de sonar valiente. Luis, que comenzaba a ponerse nervioso, lo siguió de cerca. Ambos caminaron lentamente hacia la puerta principal, donde habían escuchado el ruido. Cuando Marcos iluminó la entrada con la linterna, no vio a nadie. Sin embargo, el silencio en el aire era inquietante. «Tal vez fue solo un animal», dijo Luis, intentando calmarse, aunque su voz temblaba un poco. Marcos no estaba tan seguro, pero decidió no asustarlo más. Cerraron la puerta con llave y regresaron a la sala de estar, aunque esta vez, la atmósfera se había vuelto tensa. Luis sugirió que siguieran viendo la película, pero ninguno de los dos podía concentrarse del todo. A medida que la película avanzaba, el miedo comenzó a instalarse en ambos. Cada pequeño sonido que provenía de la casa hacía que se miraran nerviosamente. «¿Tienes alguna idea de quién podría ser?», preguntó Luis en un susurro. Marcos negó con la cabeza. «No, pero no me gusta nada esto». De repente, un fuerte golpe resonó en la ventana que daba al jardín trasero. Ambos se levantaron de un salto, completamente aterrorizados. Marcos apagó rápidamente las luces de la sala, dejándolos en la oscuridad total. Con el corazón latiéndole con fuerza, se acercó a la ventana y apartó levemente la cortina. Lo que vio le heló la sangre. Afuera, apenas iluminado por la luz de la luna, vio la silueta de un hombre. No podía distinguir su rostro, pero estaba claro que estaba observando la casa. El miedo se apoderó de Marcos, quien rápidamente volvió a cerrar la cortina. «Hay alguien ahí», susurró desesperadamente a Luis. «¿Qué hacemos?», preguntó Luis, su voz apenas audible. Marcos, tratando de mantener la calma, decidió que debían subir al segundo piso. «Vamos arriba, nos esconderemos en mi habitación hasta que mis padres vuelvan». Ambos corrieron escaleras arriba, sus corazones latiendo a 1000 por hora. Cuando llegaron a la habitación de Marcos, cerraron la puerta y se escondieron en el armario, tratando de hacer el menor ruido posible. Los minutos pasaban lentamente, y el silencio en la casa se volvió insoportable. De vez en cuando, escuchaban crujidos provenientes del piso de abajo, lo que les indicaba que la persona seguía allí. Cada pequeño sonido los hacía contener la respiración, temiendo lo peor. Marcos deseaba que sus padres volvieran pronto, pero sabía que aún faltaba tiempo para que llegaran. De repente, escucharon el sonido de la puerta trasera abriéndose lentamente. Ambos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. La persona había logrado entrar en la casa. Los pasos en la planta baja se hicieron más claros, acercándose poco a poco a las escaleras. Marcos apretó con fuerza el brazo de Luis, intentando no hacer ruido. Sabían que no podían salir del armario. Era demasiado peligroso. Los pasos subieron lentamente por las escaleras, resonando en el silencio de la casa. Ambos adolescentes estaban paralizados por el miedo, temiendo lo que pudiera suceder a continuación. Escucharon cómo los pasos se acercaban cada vez más a la puerta de la habitación de Marcos. El intruso estaba justo afuera. El picaporte comenzó a girar lentamente. Marcos contuvo la respiración, su corazón martilleando en su pecho. La puerta se abrió lentamente, y ambos chicos escucharon los pasos acercarse a la cama. Estaban seguros de que los encontraría. Pero, de repente, el sonido de un coche que se acercaba por la calle rompió el silencio. Los faros iluminaron la ventana de la habitación, y escucharon al intruso detenerse. Sin esperar un segundo más, ambos corrieron hacia la ventana del armario y vieron que el coche de los padres de Marcos se estacionaba frente a la casa. El intruso,
Al darse cuenta de que no tenía más tiempo, salió rápidamente de la casa y desapareció en la oscuridad. Cuando los padres de Marcos entraron, encontraron a los chicos temblando en el armario, completamente aterrorizados. Llamaron a la policía de inmediato, pero para cuando llegaron, el intruso ya se había ido. Nunca lograron identificar quién era ni por qué los estaba acechando esa noche. Desde entonces, ni Marcos ni Luis volvieron a quedarse solos en la casa por la noche. Hace un par de años, cuando tenía 21 años, estaba de mochilera en Francia. Decidí hacer una excursión de un día a Versalles desde París. Para ir y regresar, necesitaba tomar 2 trenes diferentes. Desafortunadamente, cuando volvía de Versalles, la batería de mi teléfono estaba muy baja, alrededor del 3%. Puse mi teléfono en modo avión y en ahorro de batería. Llevaba mis auriculares puestos, aunque no estaba escuchando nada. De repente, un hombre al que llamaré John se sentó a mi lado. Había estado caminando todo el día por los jardines, así que no tenía muchas ganas de hablar con nadie. Decidí fingir que no entendía francés. John, entonces, sacó su teléfono y usó Google Translate para preguntarme si quería aprender francés. Le respondí con un simple no, gracias, y traté de volver a ponerme los auriculares para indicar que no quería conversar. Pero él siguió insistiendo, enviándome más preguntas a través de su teléfono. La siguiente pregunta fue: ¿dónde te estás quedando? No me sentí cómoda compartiendo esa información, así que mentí y le dije que estaba en un gran hotel con mi familia. También le dije que estaba de regreso camino a París. Él intentó sacarme más información, preguntándome si me bajaría en una estación específica de metro. Volví a mentir y le dije que sí. John sugirió acompañarme cuando nos bajáramos. Me sentí aún más incómoda con esa idea, así que le dije firmemente que no. Traté de cortar la conversación por completo y me puse los auriculares, ignorándolo por completo. Después de unos minutos, finalmente entendió la indirecta y me dejó en paz por un rato. En ese momento, John recibió una llamada en su teléfono. Lo escuché decirle a su amigo: sí, me bajaré en la estación X, y tú ve a la estación Y. Esto me puso muy nerviosa, ya que la estación Y era exactamente donde planeaba bajarme. Cuando llegamos a la estación de transferencia, John se levantó y salió del tren, quedándose cerca de las puertas, claramente esperando que yo me moviera. Decidí hacer tiempo. Recogí lentamente mis cosas, asegurándome de que no olvidara nada. Me moví de manera tan deliberada que él se aburrió y decidió subirse a otro tren. Una vez que se fue, me subí al siguiente tren. Me senté al frente y observé con atención a todos a mi alrededor, asegurándome de que nadie estuviera actuando de manera extraña o vigilándome. Cuando llegué a la estación Y, me bajé con la multitud y doblé la esquina. Para mi horror, allí estaba John, esperando con 4 amigos, vigilando las personas que salían del tren. Di la vuelta de inmediato y me alejé lo más rápido que pude. Me solté el pelo del moño para cambiar un poco mi apariencia. Corrí directamente a mi hostal y me quedé allí, sin salir a menos que fuera con alguna de mis compañeras de cuarto. Meses después, leí una noticia sobre una advertencia en la ciudad para jóvenes, alertando sobre una red de trata de personas. El informe mencionaba una táctica en la que mujeres se acercaban a las víctimas para hablarles sobre Dios Madre e invitarlas a grupos juveniles. Me di cuenta de que, de no haber sido por mi instinto, podría haber sido una de sus víctimas. Me alegré enormemente de no haberles dado más información y de no haber contestado sus mensajes posteriores. Una noche tranquila, después de una larga jornada de trabajo, Clara se encontraba en su apartamento descansando. Vivir en un pequeño vecindario le daba cierta tranquilidad, aunque a veces se sentía un poco sola. Había conocido a la mayoría de sus vecinos, pero no tenía una relación cercana con ninguno de ellos. Uno de sus vecinos, sin embargo, siempre le había parecido un poco extraño. Era un hombre de mediana edad, de aspecto descuidado y con una sonrisa que nunca parecía sincera. Él vivía al lado y, de vez en cuando,
la saludaba de una manera que a Clara le ponía incómoda. A pesar de esto, nunca pensó que algo malo pudiera suceder. Una noche, mientras Clara estaba viendo su serie favorita, escuchó un golpe suave en la puerta. Extrañada, se levantó para ver quién era, ya que no esperaba a nadie. Cuando abrió la puerta, se encontró cara a cara con su vecino. «Hola, Clara», dijo con una sonrisa tensa. «Perdona que te moleste, pero necesito un favor». Clara, un poco desconcertada, preguntó qué necesitaba. «Verás, tengo una sorpresa preparada para mi novia», comenzó él. «Le voy a proponer matrimonio esta noche, y necesito a alguien que lo grabe». Clara, aunque sorprendida, no supo cómo reaccionar de inmediato. La idea de participar en un momento tan importante para alguien más era extraña, sobre todo considerando que apenas conocía a su vecino. «No te tomará mucho tiempo», continuó él. «Solo ven conmigo al patio trasero y graba el momento». Clara sintió una punzada de incomodidad, pero trató de no mostrarlo. La petición parecía inocente, pero algo en su interior le decía que no aceptara. Sin embargo, su educación y el temor a parecer grosera la llevaron a asentir lentamente. «Está bien, te ayudo», dijo finalmente, intentando no sonar dudosa. El vecino sonrió más ampliamente, aunque Clara notó que había algo extraño en esa sonrisa. «Perfecto, ven conmigo», dijo él, invitándola a seguirlo fuera de la casa. Ambos caminaron en silencio por el pasillo hasta la puerta trasera del edificio. Clara sentía una creciente sensación de inquietud a medida que se acercaban al patio. Había algo en la forma en que su vecino caminaba, en su postura, que no parecía normal. Cuando llegaron al patio, todo estaba oscuro. No había luces decorativas, ni flores, ni nada que indicara que se estaba preparando una sorpresa romántica. De hecho, el lugar estaba completamente desierto, lo que encendió todas las alarmas en la mente de Clara. «¿Dónde está tu novia?», preguntó Clara, tratando de mantener la calma, aunque la ansiedad comenzaba a apoderarse de ella. El vecino la miró de reojo, su sonrisa se desvaneció momentáneamente. «Está por llegar», dijo él con voz tranquila, pero Clara notó que evitaba mirarla directamente a los ojos. La situación ya no le parecía para nada normal. Clara sentía como su corazón comenzaba a latir más rápido, una clara señal de que debía salir de allí cuanto antes. «Mira, creo que mejor me voy», dijo Clara, retrocediendo lentamente. «No, no, no, espera», insistió el vecino, avanzando hacia ella. «Solo será un momento». En ese instante, Clara notó que él se movía con más rapidez de lo que parecía al principio. La sensación de peligro se hizo más evidente cuando vio cómo intentaba bloquear su salida. «No me siento cómoda con esto», dijo Clara con firmeza, intentando mantener una distancia prudente. De repente, algo hizo clic en su mente. No había propuesta de matrimonio. Todo había sido una mentira. El vecino la había llevado hasta allí con alguna otra intención, y fuera cual fuera, no era nada bueno. Clara sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. «Debo irme», dijo rápidamente, dándose la vuelta y comenzando a caminar hacia la salida del patio. Pero antes de que pudiera dar más de unos pasos, el vecino la tomó del brazo con fuerza. «No tan rápido», dijo él en un tono que ahora era completamente diferente al amigable que había usado antes. Clara sintió como el miedo la invadía por completo. Tiró con fuerza de su brazo, logrando liberarse de su agarre, y comenzó a correr hacia la salida. El patio era pequeño, pero en ese momento le pareció interminable. Podía escuchar los pasos de su vecino acercándose rápidamente detrás de ella. Clara sabía que tenía que actuar rápido. Con el corazón latiendo desbocado y su respiración entrecortada, llegó a la puerta que daba al interior del edificio. Por suerte, había dejado la puerta entreabierta cuando salieron, lo que le permitió empujarla con rapidez y cerrarla detrás de ella. Giró el pestillo con manos temblorosas, asegurándose de que su vecino no pudiera seguirla. A través de la pequeña ventana en la puerta,
lo vio detenerse. Su rostro ya no tenía esa sonrisa forzada. Ahora, sus ojos mostraban una mezcla de frustración y enojo. Se quedó allí por unos segundos, observándola con una mirada que le heló la sangre. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, él dio media vuelta y se alejó en la oscuridad. Clara no podía creer lo que acababa de pasar. Estaba temblando de pies a cabeza, intentando procesar lo que había sucedido. Rápidamente, sacó su teléfono y llamó a la policía. Mientras explicaba la situación, su voz aún temblaba. No podía creer que su vecino, alguien a quien había visto todos los días, alguien que le había pedido un favor aparentemente inocente, hubiera planeado algo tan siniestro. Los minutos que tardó la policía en llegar parecieron horas. Clara no se movió de la puerta, temerosa de que su vecino pudiera volver. Cuando finalmente llegaron, los oficiales la interrogaron y revisaron el edificio en busca de su vecino. Pero para ese entonces, él ya había desaparecido. Clara les contó todo lo sucedido, desde la extraña petición hasta el momento en que logró escapar. Los oficiales le aseguraron que investigarían el asunto y que patrullarían la zona en las noches siguientes. Sin embargo, Clara no podía evitar sentir una profunda sensación de vulnerabilidad. Sabía que no podría quedarse en ese apartamento mucho más tiempo. La sensación de que su vecino seguía por ahí, acechándola, era insoportable. Esa misma noche, hizo una maleta con lo esencial y se fue a casa de una amiga cercana. No estaba dispuesta a arriesgarse a pasar otra noche en el mismo edificio que ese hombre. Al día siguiente, Clara comenzó a buscar un nuevo lugar para vivir. Sabía que no sería fácil mudarse tan rápido, pero la idea de seguir viviendo allí le resultaba insoportable. No pudo evitar preguntarse qué habría pasado si no hubiera escuchado a su intuición esa noche. Si hubiera confiado completamente en su vecino, tal vez la situación habría sido mucho peor. Desde entonces, Clara decidió nunca más ignorar esas señales de advertencia que su instinto le daba. El año pasado, me tocó salir con mis hijos a pedir dulces en Halloween. El año anterior lo había hecho mi esposa, ya que nos turnamos cada año. Mi hijo tiene 7 años y mi hija 9. Ambos estaban muy emocionados, vestidos con sus disfraces. Yo suelo quedarme en la calle, vigilándolos mientras corren de casa en casa recogiendo caramelos. Después de unos 30 minutos caminando, llegamos a una calle muy concurrida en nuestro vecindario. Había muchas decoraciones geniales en los patios de las casas, y me distraje un poco observándolas. Unos minutos más tarde, mis hijos regresaron de una casa acompañados de otra niña. La niña era de la misma estatura que mi hija, pero llevaba una máscara casera muy extraña, hecha de cartón o algo similar. Mi hija me preguntó si su nueva amiga podía acompañarnos a pedir dulces, y le dije que sí, por supuesto. Seguimos caminando juntos como grupo. No conocía a la niña, pero supuse que era una amiga de la escuela o alguien del vecindario. A medida que avanzábamos, noté que un hombre muy alto nos seguía a cierta distancia. Era bastante grande, y eso me empezó a poner nervioso. No sabía si simplemente estaba disfrutando de las decoraciones o si estaba vigilándonos por alguna otra razón. Llevaba una máscara de gato enojado que me daba escalofríos. Pensé que podría ser el padre de la niña, así que intenté iniciar una conversación con él. Le dije algo como, bonito clima, ¿verdad? Pero no me respondió. Simplemente se quedó parado, mirándome a través de su máscara de gato. Los niños subieron las escaleras a la siguiente casa para pedir más dulces, y decidí volver a intentar hablar con el hombre. Le pregunté, ¿es tu hija? Y él solo asintió con la cabeza, sin decir una palabra. Aún así, decidí dejar de intentar conversar con él, pensando que tal vez solo era una persona tímida. Caminamos unos 15 minutos más, y mis hijos me dijeron que querían regresar a casa. Esto me sorprendió, ya que normalmente duran mucho más tiempo recogiendo caramelos. Sus bolsas apenas estaban llenas, pero les dije que estaba bien.
Nos despedimos del hombre con la máscara de gato y de la niña con la máscara de cartón y comenzamos a caminar hacia casa. Lo extraño fue que, al mirar hacia atrás, ambos seguían parados en el mismo lugar, observándonos. Cuando dimos la vuelta en la esquina, los miré por última vez, y todavía seguían ahí, inmóviles. Ya en el camino a casa, decidí preguntarles a mis hijos, entonces, ¿quién era esa niña? Punto. Mi hija me miró confundida y respondió, pensé que era tu amiga. Punto. Me quedé perplejo, ya que nunca había visto a esa niña en mi vida. Le pregunté por qué pensaba que era mi amiga, y ella me explicó que la niña se les había acercado y les había dicho que era mi amiga, pero que era demasiado tímida para pedírmelo directamente. Lo que mi hija dijo a continuación me puso la piel de gallina. Me explicó que cuando la niña con la máscara de cartón se les acercó por primera vez, no llevaba la máscara puesta. Mis hijos vieron su rostro, pero no la reconocieron. Me quedé pensando en por qué alguien diría ser mi amiga si ni siquiera nos conocíamos. Luego descubrimos que esa niña no era una niña en absoluto. Era, de hecho, una mujer mucho mayor, de aproximadamente mi edad, con arrugas en el rostro. Lo más perturbador de todo es que la mujer había estado tomando dulces de la bolsa de mi hija cuando yo no estaba mirando. Por eso mis hijos querían regresar a casa, porque se habían dado cuenta de que la mujer les estaba robando los caramelos. Cuando llegamos a casa, revisamos todas las bolsas de dulces, pero no encontramos nada sospechoso. No llamamos a la policía, porque no sucedió nada realmente grave. Sin embargo, ahora, al pensarlo, me pregunto si deberíamos haberlo hecho. Es muy extraño pensar que algunas personas en Halloween usan máscaras no solo para parecerse a otras, sino para esconder quiénes son en realidad. Una joven de 22 años vivía sola en su apartamento en Ámsterdam, un lugar tranquilo con estudiantes de diversas nacionalidades en el edificio. El edificio donde residía tenía varias medidas de seguridad, como una puerta principal con cerradura y una segunda puerta que daba acceso a su pasillo, también con cerradura. El hecho de tener estas medidas de seguridad siempre le había dado una sensación de tranquilidad, especialmente porque vivía en una gran ciudad lejos de su familia. Era una noche como cualquier otra, una de esas en las que decidía quedarse en su apartamento después de haber terminado sus tareas universitarias. Había disfrutado de una noche tranquila, viendo series en su ordenador portátil y relajándose con una taza de té. Alrededor de las 10 de la noche, cuando ya pensaba en irse a la cama, escuchó un golpe en la puerta. Inmediatamente se puso alerta, ya que no esperaba a nadie. Su primera reacción fue no hacer caso, pensando que quizá el ruido era de algún vecino cerrando otra puerta. Después de todo, vivía en un edificio de estudiantes y, a menudo, había mucho movimiento, especialmente por las noches. Pero cuando volvió a escuchar el golpe, esta vez más insistente, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No esperaba visitas, y sabía que las únicas personas que tenían acceso al edificio eran los residentes o quienes tenían la llave. Además, si alguien quería verla, podían llamar al timbre o darle un toque por teléfono. Esta segunda idea la hizo tomar su teléfono móvil rápidamente, revisando si había recibido algún mensaje de algún amigo o conocido que pudiera estar llamando a la puerta. No había recibido ningún mensaje ni llamada. Decidió no abrir la puerta de inmediato, ya que algo no le daba buena espina. En lugar de eso, se acercó con cautela a la puerta, intentando hacer el menor ruido posible para no alertar a la persona del otro lado. Se quedó quieta por un momento, escuchando, esperando que el visitante simplemente se fuera. Pero lo que escuchó a continuación le hizo sentir un nudo en el estómago. «Soy de Uber Eats», dijo una voz grave y ronca a través de la puerta. Era un hombre, y al parecer estaba esperando que abriera para entregarle algo. El problema era que ella no había pedido nada. «¿Uber Eats?», pensó. Definitivamente, no había hecho ningún pedido de comida esa noche. La situación empezaba a parecerle aún más extraña. Decidió responderle a través de la puerta sin abrirla. «Creo que te has equivocado», dijo con firmeza. «No he pedido nada». Al otro lado de la puerta,
El hombre insistió. No, estoy seguro de que este es el apartamento correcto. Tengo un pedido a tu nombre. Este comentario la dejó congelada por un momento. El hombre sabía su nombre. ¿Cómo podía saberlo si no había hecho ningún pedido? La sensación de peligro aumentó de inmediato. El golpe en la puerta se hizo más fuerte, como si el hombre estuviera perdiendo la paciencia. «Abre la puerta», dijo, su tono cambiando a uno más agresivo. En ese momento, el miedo se apoderó de ella. Corrió a la cocina y tomó un cuchillo, aferrándose al mientras su corazón latía con fuerza. Recordó rápidamente que la puerta estaba cerrada, pero aún así, la idea de que alguien intentara entrar la aterrorizaba. Volvió a la puerta, manteniéndose lo más lejos posible mientras se acercaba lentamente para ver si el hombre seguía allí. A través de la mirilla, pudo ver una sombra moviéndose nerviosamente. El hombre no se iba. Sentía que estaba esperando que cometiera un error, que bajara la guardia. Decidió usar la estrategia que le había funcionado antes, decir algo que diera la impresión de que no estaba sola en casa. «Voy a llamar a mi novio», dijo con voz firme. «Él está a punto de llegar». Esperaba que la mención de un novio, especialmente uno que estaba a punto de llegar, hiciera que el hombre se marchara. Sin embargo, no pareció surtir efecto. Escuchó un ruido más fuerte, como si el hombre estuviera forcejeando con la puerta. «Vamos, solo quiero entregarte el pedido», dijo con voz seca, aunque claramente no había un paquete ni comida visible en sus manos. El miedo la consumía. No podía entender por qué el hombre seguía allí si claramente no había pedido nada. En un acto desesperado, decidió enviar un mensaje al grupo de WhatsApp del edificio. Rápidamente, escribió que había un hombre intentando entrar en su apartamento, fingiendo ser un repartidor. Preguntó si alguien más había visto algo extraño o si conocían a este supuesto repartidor. Pasaron unos minutos eternos mientras esperaba una respuesta. El hombre seguía merodeando, golpeando de vez en cuando, como si quisiera asegurarse de que ella no lo ignorara. De repente, uno de sus vecinos respondió al mensaje. Nadie había pedido comida esa noche. Peor aún, nadie en el edificio lo había visto entrar. El edificio tenía un sistema de seguridad en la puerta principal, lo que significaba que alguien le había permitido la entrada o que de alguna manera había conseguido entrar por su cuenta. La realidad la golpeó como una ola fría. Este hombre no era un repartidor. Probablemente tenía intenciones mucho más oscuras. Respirando rápidamente, decidió que era hora de tomar medidas más drásticas. Llamó a la policía y les explicó la situación, pidiéndoles que vinieran rápidamente. Después de lo que parecieron siglos, escuchó las sirenas de la policía en la distancia. El hombre, al escuchar el sonido, finalmente se fue apresuradamente. Corrió escaleras abajo por las escaleras de emergencia del edificio. Mirando por la ventana de su apartamento, vio cómo las luces de la patrulla llegaban justo cuando el hombre desaparecía en la oscuridad de la noche. Cuando los oficiales llegaron, revisaron el edificio y hablaron con ella para obtener más detalles. Desafortunadamente, el hombre ya se había ido y no pudieron encontrar ningún rastro de él. Le recomendaron que tuviera más cuidado en el futuro y que considerara instalar cámaras de seguridad en su apartamento. A partir de esa noche, su vida cambió. Cada vez que alguien llamaba a su puerta, su corazón se aceleraba. Incluso cuando sabía que era alguien que conocía, no podía evitar recordar la sensación de miedo que había sentido esa noche. El falso repartidor nunca fue atrapado, pero ella siempre se preguntó qué hubiera pasado si hubiera abierto la puerta. Vivo en una zona rural y mi casa está rodeada por bosques. Por la noche, me encargo de sacar los restos de comida y tirarlos en un área a unos metros del bosque. Lo hago casi todos los días y estoy acostumbrado a ver mapaches, zarigüeyas, ciervos y, a veces, coyotes. Una noche de septiembre, mientras caminaba hacia el borde del bosque para tirar los restos, noté que todo estaba inusualmente silencioso.
No había coyotes aullando ni los sonidos habituales de los animales nocturnos. El aire se sentía extraño, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Cuando llegué a la zona donde siempre tiraba los restos, escuché un gruñido profundo que resonó en mis huesos. Levanté la vista y vi un par de ojos amarillentos brillando desde la oscuridad del bosque, a unos metros de donde estaba. Me quedé congelado, sin saber qué hacer, pero decidí retroceder lentamente, sin darle la espalda. Después de esa noche, cada vez que salía a tirar los restos de comida, esos ojos siempre estaban ahí, observándome. Al principio, el gruñido del ser me aterrorizaba, pero con el tiempo dejó de gruñir, aunque siempre lo veía acechando desde los árboles. Un mes más tarde, llegó diciembre y todo el terreno estaba cubierto de nieve. Seguí con mi rutina de tirar los restos, y aunque la criatura seguía allí, nunca se acercaba demasiado. Una noche, después de regresar de las vacaciones navideñas, mi primo y yo estábamos en la casa cuando escuchamos un ruido extraño en el porche. Miré por la ventana y vi la cabeza de lo que parecía ser un perro muy grande asomándose alrededor del borde de la puerta. Su cabeza era enorme y estaba olfateando el cristal de la puerta delantera. Pensé que tal vez era el mismo ser que había estado viendo en el bosque, pero esta vez estaba mucho más cerca. Mi primo se despertó y, al verme mirando por la ventana, se acercó para ver qué estaba pasando. Cuando el ser notó su presencia, se puso de pie. Era inmenso, mucho más grande de lo que había pensado, y estaba sobre dos patas. Su tamaño era tal que tenía que inclinarse para mirar a través de la ventana. Aterrorizados, mi primo y yo corrimos a la cocina. Decidí abrir rápidamente la puerta trasera y tirar un plato de sobras hacia el jardín, esperando que el ser se distrajera. Cerré la puerta de golpe y nos escondimos en una de las habitaciones de la casa, escuchando en silencio. Después de unos minutos, escuchamos cómo la criatura volvía a intentar abrir la puerta delantera, pero no lo logró. Estuvo olfateando y golpeando las ventanas durante un rato más, antes de finalmente desaparecer en la oscuridad. A la mañana siguiente, decidí seguir tirando los restos, pero nunca más me atreví a acercarme al bosque por la noche. Aunque nunca supe qué era exactamente esa criatura, estaba claro que no era un animal común. El solo hecho de pensar en ello me daba escalofríos, y desde entonces nunca más salí de noche sin asegurarme de que todo estaba bien cerrado. Una joven de 15 años vivía con su familia en un barrio tranquilo, donde conocían a la mayoría de sus vecinos. Era verano, y la mayoría de los niños en la calle aprovechaban el tiempo libre para jugar al aire libre. El vecindario era seguro, al menos eso creían todos los que vivían allí. Había una rutina casi inquebrantable, los padres iban al trabajo, los niños jugaban afuera, y en las tardes todos regresaban a casa a cenar. No había mucho que temer en aquel lugar, hasta que todo cambió para ella. Su vecino, un hombre llamado Austin, vivía justo enfrente. Austin siempre había sido amigable, aunque un poco extraño. Tenía unos 30 años, vivía solo, y no era muy conocido entre los demás vecinos. Algunas veces, los adultos murmuraban que Austin era peculiar, pero nunca hubo razones reales para sospechar de él. Para la joven, Austin no parecía peligroso, simplemente solitario. Ella lo veía a menudo salir al patio delantero de su casa, siempre vestido de manera informal, y solía saludarlo con un gesto de la mano. Un día, mientras jugaba al béisbol con su familia en el jardín, vio a Austin observando desde su porche. Era un día soleado y tranquilo, y parecía que Austin también quería unirse a la diversión. A pesar de que nunca antes había jugado con él, decidió ser amable e invitarlo a participar. Se acercó y le dijo con una sonrisa, ¿te gustaría jugar con nosotros? Para su sorpresa, Austin aceptó de inmediato, sonriendo de manera amplia y un poco forzada. Se unió a la partida y jugó con la familia durante un rato. Aunque su presencia le resultaba un poco incómoda, no le dio mayor importancia. Austin parecía torpe, pero entusiasmado, y durante todo el juego no pudo evitar mirar fijamente a la joven más de lo que sería considerado normal. Esto le hizo sentir un escalofrío, pero lo ignoró,
pensando que solo estaba siendo paranoica. Cuando el juego terminó, Austin agradeció la invitación y regresó a su casa. La joven lo observó cruzar la calle y entrar en su casa, pero por alguna razón, no pudo quitarse de la cabeza esa mirada extraña. Algo en la manera en que la había estado observando no parecía correcto. Esa noche, mientras cenaba con su familia, no pudo evitar sentir una pequeña inquietud que no podía explicar. Un par de días después, la familia salió de casa para hacer algunos recados, y ella se quedó sola en casa por primera vez en mucho tiempo. Estaba emocionada por tener un rato de paz para sí misma y decidió aprovechar para escuchar música y desempacar algunas cosas de su habitación. Todo parecía normal, y la tarde pasó tranquilamente. De repente, escuchó un ruido proveniente de la puerta principal. Pensó que quizá su familia había vuelto antes de lo esperado, pero cuando se acercó a la ventana para ver quién era, su corazón se detuvo por un momento. Austin estaba allí, de pie frente a la puerta de su casa. Su expresión no era la misma del hombre amistoso que había jugado béisbol con ellos días atrás. Su rostro mostraba una seriedad que nunca antes había visto en él. Se asustó un poco, pero trató de convencerse de que tal vez había venido por alguna razón inocente. A lo mejor necesitaba algo o solo quería saludar. Sin embargo, cuando lo vio intentar abrir la puerta, su miedo aumentó rápidamente. No había llamado al timbre ni tocado la puerta. Simplemente estaba intentando abrirla como si esperara que estuviera sin llave. Se alejó de la ventana rápidamente, el corazón latiendo con fuerza. Se escondió detrás del sofá, sin hacer ruido, mientras lo escuchaba forcejear con la puerta. No estaba segura de qué hacer. Su teléfono estaba en su habitación, y no quería arriesgarse a que Austin la viera si intentaba alcanzarlo. Por unos minutos interminables, se quedó allí, esperando que él se fuera. Pero los minutos pasaban, y el ruido no cesaba. Austin continuaba forcejeando con la puerta, y el pánico comenzó a apoderarse de ella. Finalmente, escuchó un clic, el sonido de la cerradura cediendo. Su respiración se aceleró mientras se daba cuenta de que Austin había conseguido entrar en su casa. Se levantó lentamente y corrió hacia las escaleras, subiendo de dos en dos para llegar a su habitación antes de que él la viera. Se encerró en su cuarto y bloqueó la puerta con una silla. Apenas podía pensar claramente, su mente inundada por el miedo. Desde arriba, podía escuchar los pasos de Austin en la planta baja, moviéndose lentamente por la casa. Por un momento, todo quedó en silencio, y pensó que tal vez se había ido. Pero entonces, escuchó un ruido aterrador. Austin estaba buscando algo. Abrió cajones y armarios en la planta baja, moviendo cosas como si estuviera buscando algo específico. No tenía idea de qué podía querer, pero sabía que no era nada bueno. Estaba sola en casa, sin forma de llamar a la policía ni de pedir ayuda. El terror que sentía era indescriptible. Pasaron lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron minutos, hasta que finalmente dejó de escuchar ruido. Se acercó con cautela a la ventana de su habitación y miró hacia afuera. Pudo ver a Austin salir de la casa y cruzar la calle de vuelta a la suya. Caminaba lentamente, como si nada hubiera pasado. Aún con el corazón en la garganta, se quedó escondida en su habitación hasta que escuchó el sonido del coche de su familia llegando a casa. Cuando su madre abrió la puerta principal y la llamó, salió corriendo hacia ella, temblando. Le contó lo que había sucedido, pero su madre parecía incrédula. No podía entender cómo alguien que parecía tan amable podría hacer algo tan aterrador. A pesar de que llamaron a la policía, no pudieron hacer mucho. Austin negó haber intentado entrar en la casa, alegando que solo quería hablar con la joven. Desde ese día, nunca volvió a estar tranquila en su propio hogar. Cada vez que lo veía salir de su casa, sentía un nudo en el estómago. Sus padres decidieron instalar cámaras de seguridad en la casa, pero eso no alivió completamente su miedo. Austin nunca fue arrestado ni acusado formalmente de nada, pero para ella, el miedo permaneció. La historia comienza cuando dos amigas, Carla y Jess, estaban en casa de Carla,
disfrutando de una noche tranquila. Habían planeado una pequeña fiesta de pijamas, como solían hacer de vez en cuando, ya que ambas eran grandes amigas desde la infancia. Carla vivía en un vecindario residencial bastante seguro, por lo que sus padres no solían preocuparse demasiado cuando ella se quedaba en casa con amigos. Esta vez, sus padres estaban fuera por el fin de semana, y la casa quedaba a su disposición. La noche comenzó de forma muy relajada, con ambas amigas viendo películas de terror en la sala de estar. Carla había preparado unas palomitas de maíz y ambas estaban sentadas cómodamente en el sofá, cubiertas con mantas. Las luces estaban apagadas, excepto por el parpadeo del televisor. Todo parecía ir normal hasta que, de repente, el ambiente comenzó a sentirse un poco más tenso. Jess, que siempre era más cautelosa y con tendencia a asustarse fácilmente, notó algo extraño por la ventana lateral de la casa. ¿Has visto eso?, preguntó Jess, alarmada, mientras dejaba las palomitas a un lado. Carla miró hacia la dirección en la que Jess señalaba, pero no vio nada. No, no he visto nada, respondió Carla, riendo para quitarle importancia. Probablemente es solo tu imaginación después de ver tantas películas de terror. Pero Jess insistió. No, en serio, creo que vi una luz o algo moverse afuera. Con una sensación de incomodidad creciendo en el ambiente, Carla decidió levantarse para comprobar la situación. Se acercó a la ventana, entreabriendo las cortinas ligeramente. Al principio no vio nada inusual, pero cuando sus ojos se ajustaron a la oscuridad, notó algo que hizo que se le helara la sangre. A unos pocos metros de la casa, escondida detrás de un árbol, había una figura oscura. Carla no podía distinguir quién era, pero lo que más la asustó fue el leve destello que vio cerca de la cabeza de la figura. Parecía el reflejo de una lente de cámara. «Hay alguien ahí», gritó Carla, retrocediendo rápidamente hacia el interior de la casa. Su voz temblaba mientras intentaba calmarse, pero el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Jess se levantó de inmediato, sus ojos abiertos como platos. «¿Qué hacemos?», preguntó en pánico. Carla, respirando profundamente para calmarse, decidió cerrar todas las cortinas de la sala de estar. Sabía que no podían simplemente quedarse ahí, esperando a ver qué hacía esa persona afuera. «Primero, aseguremos las puertas y ventanas», dijo Carla con determinación. «No podemos dejar que esa persona siga espiándonos». Ambas chicas corrieron por la casa, revisando cada cerradura y asegurándose de que todo estuviera bien cerrado. Una vez que terminaron de asegurar la casa, Carla tomó su teléfono para llamar a la policía. El corazón le latía con fuerza mientras explicaba la situación al operador. «Hay alguien afuera de mi casa. Parece que está tomando fotos o grabando con una cámara», dijo, su voz temblorosa. El operador le aseguró que enviaría una patrulla para investigar, pero les pidió que se quedaran adentro y no intentaran confrontar a la persona. Mientras esperaban, ambas chicas se quedaron en la cocina, lejos de las ventanas, intentando mantener la calma. El ambiente en la casa era cada vez más pesado, y el silencio solo aumentaba la sensación de peligro. Jess intentaba distraerse mirando su teléfono, pero su mano temblaba cada vez que intentaba escribir un mensaje a su familia para contarles lo que estaba pasando. De repente, un golpe sordo resonó en la ventana de la cocina. Ambas chicas saltaron, sobresaltadas, y miraron hacia la ventana con los corazones a punto de explotar. Allí, claramente visible en la oscuridad, estaba la misma figura. El hombre estaba ahora mucho más cerca de la casa, y en su mano sostenía lo que claramente era una cámara. El flash de la cámara se encendió varias veces, cegando a las chicas momentáneamente. «Dios mío», gritó Jess, corriendo hacia el pasillo. Carla estaba paralizada de miedo por unos segundos, pero rápidamente la siguió. Ambas subieron corriendo las escaleras hasta la habitación de Carla, donde se encerraron y bloquearon la puerta con una silla. Podían escuchar sus propios corazones latiendo en sus oídos, mientras intentaban mantenerse en silencio. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Jess en un susurro. Carla no tenía una respuesta clara,
pero sabía que la policía estaba en camino. «Solo tenemos que esperar un poco más», respondió Carla, intentando sonar más segura de lo que realmente se sentía. Por lo que pareció una eternidad, ambas se quedaron quietas en la habitación, esperando oír el sonido de las sirenas. Pero en lugar de eso, escucharon algo mucho más aterrador. El sonido de una ventana deslizándose lentamente en la planta baja. «¿Lo escuchaste?», susurró Jess, su rostro pálido como una sábana. Carla asintió, sintiendo como el pánico se apoderaba de ella. Sabían que, de alguna manera, el hombre había conseguido entrar en la casa. Sin atreverse a hacer ruido, Carla se acercó lentamente a su mesita de noche, donde guardaba una vieja raqueta de tenis que usaba para practicar. No era mucho, pero en ese momento era lo único que tenía para defenderse. El sonido de los pasos suaves, casi silenciosos, en la planta baja les confirmó que no estaban solas. El intruso estaba dentro de la casa, y estaba subiendo las escaleras. Ambas chicas se miraron, sabiendo que tenían que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Carla decidió tomar la iniciativa. «Toma esto», dijo, entregándole la raqueta a Jess. «Voy a llamar a la policía de nuevo, y esta vez les diré que alguien ha entrado». El plan no era perfecto, pero era lo único que se les ocurría. Mientras Carla volvía a llamar a la policía, Jess se quedó junto a la puerta, escuchando atentamente los pasos que se acercaban. El operador le aseguró que los agentes estaban cerca, pero la sensación de que no llegarían a tiempo seguía presente en ambas chicas. Cuando los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de la habitación, ambas contuvieron la respiración. El hombre estaba ahí, al otro lado de la puerta. De repente, la silla que habían usado para bloquear la puerta comenzó a moverse, como si alguien estuviera intentando abrirla a la fuerza. En ese preciso momento, las luces azules y rojas de los coches de policía iluminaron la calle desde la ventana de la habitación. El sonido de las sirenas llenó el aire, y el intruso pareció darse cuenta de que no tenía más tiempo. Escucharon los pasos alejarse rápidamente, bajando las escaleras, y luego el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Carla y Jess no se movieron de su lugar hasta que escucharon a los oficiales llamar a la puerta principal. Cuando finalmente bajaron, les contaron todo a los policías. A pesar de que el intruso había huido, los oficiales encontraron huellas claras cerca de las ventanas y confirmaron que alguien había intentado entrar. Aquel incidente dejó a Carla y Jess marcadas para siempre. A partir de ese día, Carla nunca volvió a quedarse sola en casa sin asegurarse de que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. El miedo a que el hombre de la cámara regresara nunca las abandonó por completo, aunque nunca volvió a aparecer. Lucía, una joven turista de 21 años, había decidido pasar sus vacaciones en Francia para desconectar de la rutina. Había visitado varios lugares turísticos de París, y como parte de su itinerario, había planeado un viaje a Versalles. Ese día, después de recorrer los impresionantes jardines del Palacio de Versalles, se subió al tren de regreso a París, agotada pero satisfecha por todo lo que había visto. El tren estaba lleno de gente, ya que muchos turistas también regresaban a la ciudad después de una larga jornada de turismo. Al subirse al tren, Lucía buscó un asiento donde pudiera descansar. Afortunadamente, encontró un lugar junto a la ventana y se acomodó, lista para desconectar y disfrutar del paisaje mientras el tren avanzaba hacia la ciudad. Su plan era relajarse, escuchar música y revisar las fotos que había tomado durante el día. Sin embargo, algo le llamó la atención mientras el tren se ponía en marcha. Un hombre que estaba de pie cerca de la entrada del vagón la observaba con una mirada penetrante. Era un hombre mayor, de unos 40 años, con una expresión extraña en el rostro. Al principio, Lucía intentó ignorarlo, pensando que tal vez simplemente estaba mirando alrededor. No era raro que la gente mirara a otros pasajeros en un tren lleno de turistas, después de todo. Se puso los auriculares y decidió concentrarse en su música. Sin embargo, no podía deshacerse de la sensación incómoda de que el hombre seguía mirándola. De vez en cuando, levantaba la vista y lo veía aún de pie,
observándola fijamente. Su postura no cambiaba, y sus ojos no se desviaban de ella, lo que la hizo sentirse inquieta. Lucía intentó cambiar de posición en su asiento, esperando que el hombre perdiera el interés, pero no fue así. Cada vez que miraba de reojo, lo veía en la misma posición, observándola sin pestañear. Decidió no darle demasiada importancia. Quizá el hombre se bajaría en la siguiente estación y todo volvería a la normalidad. Sin embargo, cuando el tren hizo su primera parada, él no se movió. Lucía comenzó a sentirse más incómoda, y su corazón empezó a latir más rápido. Para entonces, ya no podía concentrarse en su música ni en las fotos de su teléfono. Toda su atención estaba centrada en el hombre que seguía vigilándola desde la distancia. ¿Qué quería? ¿Por qué no dejaba de mirarla? Lucía decidió no quedarse sentada sin hacer nada. Le pareció mejor cambiarse de asiento en la siguiente parada, en un intento de alejarse de él. Esperó pacientemente hasta que el tren se detuvo nuevamente. Aprovechó el momento para levantarse rápidamente y moverse a otro vagón. El alivio que sintió al cambiar de vagón fue inmediato. Encontró otro asiento en la parte trasera y pensó que finalmente podría relajarse. Por unos minutos, parecía que su plan había funcionado. Pero cuando levantó la vista, su alivio se desvaneció. El hombre había seguido sus pasos y ahora estaba en el mismo vagón, una vez más mirándola con esa misma expresión inquietante. Lucía comenzó a sentir una oleada de pánico. Claramente, no era una coincidencia. Él la estaba siguiendo. Trató de mantener la calma y pensar en una solución. Miró a su alrededor, buscando algún rostro amigable al que pudiera recurrir si las cosas empeoraban, pero la mayoría de los pasajeros estaban absortos en sus propios asuntos. Nadie parecía notar lo que estaba sucediendo, y ella no quería causar una escena. Decidió enviar un mensaje rápido a una amiga que vivía en París, contándole lo que estaba pasando. «Alguien me está siguiendo en el tren», escribió. «Me siento incómoda». Su amiga le respondió de inmediato, aconsejándole que se mantuviera alerta y que se dirigiera a un lugar con más gente si el hombre continuaba siguiéndola. A medida que el tren se acercaba a su destino final en París, Lucía trataba de calmar su respiración. Sabía que tenía que tomar una decisión. Podría bajar en la siguiente estación, pero ¿y si él la seguía nuevamente? La idea de caminar sola por las calles de París con ese hombre siguiéndola le resultaba aterradora. Decidió que lo mejor sería quedarse en el tren hasta llegar a la estación más grande, donde podría perderse entre la multitud. Cuando el tren llegó a la estación central de París, Lucía se levantó rápidamente y se mezcló entre los demás pasajeros que también bajaban. Miró hacia atrás y, como temía, el hombre también había bajado. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba a toda prisa por el andén. Trató de mantenerse cerca de otros grupos de personas, esperando que eso lo desalentara, pero él seguía a poca distancia. Lucía caminaba tan rápido como podía, sin correr para no llamar demasiado la atención. Pasó junto a varias tiendas y cafeterías, buscando un lugar donde pudiera refugiarse. Finalmente, vio una cafetería que parecía lo suficientemente concurrida como para sentirse segura. Entró rápidamente, se sentó en una mesa cerca de la ventana y miró nerviosamente hacia afuera. El hombre se detuvo frente a la cafetería, mirándola fijamente desde la acera. Ahora, el miedo era palpable. Lucía sentía que algo muy malo estaba por suceder. Pensó en llamar a la policía, pero no sabía si la tomarían en serio. Después de todo, el hombre no había hecho nada más que seguirla. Sin embargo, su intuición le decía que debía hacer algo. Tomó su teléfono y comenzó a escribir otro mensaje a su amiga, contándole dónde estaba. Pero antes de que pudiera enviarlo, algo inesperado sucedió. Una pareja que estaba sentada cerca de la ventana también había notado al hombre. La mujer se levantó y caminó hacia la puerta, mirándolo fijamente. Sin decir una palabra, lo hizo sentir incómodo con su presencia. Después de unos segundos de tensión, el hombre finalmente se dio la vuelta y desapareció entre la multitud.
Lucía exhaló un suspiro de alivio, sintiendo que, al menos por el momento, el peligro había pasado. Agradeció mentalmente a la mujer por su intervención, aunque no se conocían. Decidió quedarse un rato más en la cafetería, asegurándose de que el hombre realmente se había ido. Con el tiempo, su respiración comenzó a calmarse y el miedo disminuyó. Sabía que había tenido suerte esa vez, pero el incidente la dejó pensando lo que podría haber sucedido si las cosas hubieran sido diferentes. Cuando finalmente se sintió lo suficientemente segura para salir de la cafetería, se prometió a sí misma que sería más cautelosa en el futuro. El tren, que siempre había sido un medio de transporte común y corriente, ahora le parecía un lugar lleno de peligros. Lucía decidió que la próxima vez que viajara, no lo haría sola. El desconocido en el tren se había convertido en una experiencia aterradora que no olvidaría fácilmente. Trabajaba en una pequeña pizzería en mi ciudad natal, un lugar tranquilo con un ambiente acogedor donde todos los empleados nos conocíamos bien. Aquella noche en particular era bastante lenta, como suelen ser las noches entre semana en invierno. Ya estábamos cerca de la hora de cerrar, y solo quedaban unos pocos clientes terminando sus comidas. El aire olía a la última tanda de pizzas recién horneadas, y el sonido de las campanillas de la puerta era algo que siempre asociaba con el final del turno. Poco antes de que pudiéramos apagar las luces y cerrar la caja registradora, dos hombres entraron, acompañados de una pequeña niña que parecía tener alrededor de 7 u 8 años. Los hombres iban vestidos con ropa bastante informal, sudaderas y jeans viejos, y ambos se veían un poco desaliñados. La niña, en contraste, llevaba un bonito vestido rosa con un abrigo blanco que parecía demasiado caro para ellos. Esto fue lo primero que me llamó la atención. Cuando los hombres entraron, no se dirigieron inmediatamente al mostrador para pedir comida, como hacían la mayoría de nuestros clientes. En lugar de eso, se quedaron de pie junto a la entrada, observando el lugar y sus alrededores como si estuvieran evaluando algo. La niña, mientras tanto, parecía tranquila, pero un poco tímida. No se aferraba a ninguno de los dos hombres ni los llamaba papá o tío, lo cual me pareció extraño. Uno de los hombres finalmente se acercó al mostrador y preguntó los precios de algunas pizzas. Lo hizo de una manera indiferente, como si realmente no tuviera la intención de comprar nada. ¿Cuánto cuesta una pizza grande de pepperoni?, preguntó, pero cuando le respondí, no pareció estar prestando mucha atención. Entonces, hizo algo aún más extraño. Miró a su compañero, que estaba sentado en una mesa con la niña, y le susurró algo al oído. Ambos hombres intercambiaron miradas por un momento antes de que el primero se dirigiera hacia la puerta. El segundo hombre se levantó y, tras darle unas pocas palabras a la niña, también salió del restaurante, dejándola sola en la mesa. Todo esto sucedió en cuestión de segundos, y para cuando me di cuenta de que la niña estaba sola, los dos hombres ya habían desaparecido por la puerta principal. La niña no mostró ninguna reacción. Se quedó sentada, balanceando las piernas con suavidad, mirando a su alrededor con curiosidad. Mis compañeros de trabajo y yo intercambiamos miradas preocupadas. ¿Por qué habrían dejado a la niña sola en una pizzería casi vacía tan cerca de la hora de cierre? Decidí acercarme a ella y preguntarle si necesitaba algo. ¿Estás bien?, le pregunté con una sonrisa, tratando de no mostrarle mi preocupación. ¿Quieres algo de beber o comer mientras esperas a tus papás? Ella me miró con ojos grandes y dijo con voz tranquila: no, gracias, estoy esperando a mi papá. Eso me sorprendió. Su tono era firme, pero había algo en su mirada que me pareció un poco triste. Le ofrecí un vaso de agua, el cual aceptó con cortesía. Se lo llevó a los labios y bebió lentamente, como si supiera que iba a pasar mucho tiempo esperando. Los minutos pasaban, y mis compañeros de trabajo y yo estábamos cada vez más nerviosos. El reloj ya marcaba las 9:30 de la noche, y nosotros cerrábamos a las 9 de la noche. No era normal que nadie dejara a una niña sola en un lugar desconocido a esa hora. Mientras la niña seguía sentada tranquilamente, uno de mis compañeros sugirió que quizás deberíamos esperar un poco más.
Tal vez sus papás realmente están por volver, dijo con algo de duda en la voz. Pero la inquietud crecía en el ambiente. Los clientes que quedaban también se dieron cuenta de la situación y comenzaron a murmurar entre ellos, lanzando miradas furtivas hacia la niña. Después de otros 20 minutos y sin rastro de los hombres, decidimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Mis compañeros y yo discutimos brevemente qué hacer, y finalmente decidimos que era hora de llamar a la policía. No queríamos asustar a la niña, pero sabíamos que algo no estaba bien. No se trataba de una simple demora, algo más estaba sucediendo. Le expliqué a la niña que íbamos a llamar a alguien para asegurarnos de que estaba bien. Ella asintió lentamente, como si entendiera, y siguió jugando con la servilleta que tenía en la mano. Mientras mi compañero hablaba con la policía por teléfono, observé cómo la niña se mantenía tan tranquila. Había algo en su comportamiento que no encajaba. Cualquier otro niño estaría preocupado o nervioso si sus padres lo dejaran solo en un lugar extraño. Pero ella parecía acostumbrada, como si esto no fuera la primera vez que la dejaban de esta manera. Los policías llegaron unos 15 minutos después. Entraron al restaurante con calma, queriendo evitar asustarla. Hablaron con ella con suavidad, y uno de ellos se agachó a su nivel para hacerle algunas preguntas. La niña no se alteró en lo más mínimo. ¿Sabes dónde están tus papás?, le preguntó el oficial. Dijeron que iban a volver por mí, respondió ella, mirándolo a los ojos. Eso nos dejó a todos desconcertados. El oficial le preguntó más detalles, como sus nombres y dónde vivían, pero la niña solo pudo dar respuestas vagas. Se llaman papá y tío, dijo. Nadie pudo sacarle más información. El oficial intercambió miradas con sus compañeros, y luego nos habló a nosotros. Vamos a llevarla a la comisaría mientras investigamos un poco más, nos dijo. Nos explicó que podría ser un caso de abandono o incluso algo más grave. No lo dijo en voz alta, pero todos sabíamos lo que eso significaba. ¿Y si no eran realmente sus padres? ¿Y si esos hombres tenían intenciones mucho peores? Cuando la policía se llevó a la niña, ella no mostró ninguna emoción. Simplemente se levantó y lo siguió como si estuviera acostumbrada a seguir las órdenes de extraños. Nos quedamos allí, en la pizzería vacía, en completo silencio. El restaurante, que siempre había sido un lugar de risas y aromas agradables, de repente se sentía frío y vacío. Durante las semanas siguientes, no pude dejar de pensar en esa niña. Pregunté en la comisaría un par de veces, pero nunca me dieron mucha información. Nos dijeron que estaban tratando de encontrar a los hombres, pero no había pistas claras. Nadie sabía quiénes eran ni de dónde venían. Nunca supe qué pasó con la niña. No sé si encontraron a sus verdaderos padres, si la llevaron a un hogar de acogida o si simplemente desapareció en el sistema, como tantos otros niños abandonados. Lo que sí sé es que, cada vez que cierro la pizzería por la noche y escucho el sonido de las campanillas en la puerta, recuerdo sus ojos. Eran ojos que parecían viejos, llenos de resignación y sabiduría. Era como si ya hubiera vivido más de lo que cualquier niño debería. Cada vez que pienso en ella, no puedo evitar preguntarme cuántas otras niñas como ella hay por ahí, sentadas en algún lugar, esperando a alguien que tal vez nunca volverá por ellas. Una noche de verano, me encontraba en la casa de mi madre, una casa en medio de una zona rural que siempre había sido tranquila. Mi madre había decidido tomarse unas vacaciones para visitar a unos familiares en Sudáfrica, y me había pedido que cuidara su casa durante las semanas que estaría fuera. Yo vivía en una ciudad cercana, pero no me importó hacerle el favor. Además, la casa tenía un sistema de seguridad bastante avanzado, lo que me daba tranquilidad. Hacía ya un año que mi madre había instalado un sistema de sensores de movimiento en toda la casa, tanto en las puertas como en las ventanas, y en áreas estratégicas como el sótano. El sistema estaba conectado a mi teléfono móvil, por lo que cualquier movimiento sospechoso me enviaría una notificación. La noche en la que sucedió todo parecía normal. Había llegado de mi trabajo,
Había cenado y me preparaba para ver una película antes de irme a la cama. Eran casi las 2 de la mañana cuando recibí una notificación en mi teléfono. Al principio, no le presté mucha atención, pensando que podría ser un correo electrónico o una notificación de redes sociales. Sin embargo, cuando miré la pantalla, me di cuenta de que era una alerta del sistema de seguridad de la casa de mi madre. El mensaje decía que uno de los sensores de movimiento en el sótano había detectado algo. De inmediato, sentí un nudo en el estómago. Vivía en una zona bastante segura, pero aún así, la idea de que algo se moviera en el sótano en medio de la noche era perturbadora. Me levanté del sofá y tomé una linterna que siempre mantenía cerca, más como una medida de precaución que otra cosa. Mi mente intentaba encontrar explicaciones lógicas. Tal vez un ratón, o quizás uno de los sensores estaba fallando. Antes de bajar, decidí asegurarme de que todas las puertas de la casa estaban cerradas. Verifiqué la puerta principal, la trasera y las ventanas cercanas. Todo estaba bien asegurado. Pero el sensor no mentía. Algo, o alguien, había activado la alarma en el sótano. El sótano de la casa de mi madre siempre me había inquietado. Era grande, oscuro, y a pesar de que se usaba principalmente como espacio de almacenamiento, siempre me había dado la sensación de que algo se escondía en las sombras. Respiré hondo y empecé a bajar las escaleras, con la linterna en una mano y un cuchillo de cocina que había agarrado en la otra. Cada paso que daba parecía hacer un ruido insoportable en el silencio de la noche. La madera crujía bajo mis pies, y mi respiración se aceleraba a medida que me acercaba al final de las escaleras. Cuando finalmente llegué abajo, barrí la luz de la linterna por la habitación. El sótano estaba lleno de cajas, herramientas y muebles viejos que mi madre había acumulado a lo largo de los años. Todo parecía estar en su lugar. Seguí moviendo la linterna de un lado a otro, buscando cualquier señal de movimiento, pero no vi nada inusual. Sin embargo, no podía deshacerme de la sensación de que algo no estaba bien. Me acerqué a la esquina del sótano, donde el sensor de movimiento estaba instalado. Lo revisé con la linterna, y parecía estar en perfecto estado. Quizás fue un fallo, pensé. Pero justo cuando estaba a punto de darme la vuelta para subir de nuevo, escuché un ruido. Era un sonido suave, casi imperceptible, como si algo se estuviera arrastrando en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras giraba rápidamente la linterna en dirección al sonido. Al principio, no vi nada. Todo estaba tan silencioso que por un momento pensé que me lo había imaginado. De repente, lo vi. Un par de ojos reflejaban la luz de mi linterna desde el rincón más oscuro del sótano. Estaban a la altura del suelo, y supe de inmediato que no eran los ojos de un animal común. Eran demasiado grandes, demasiado brillantes. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No podía ver el cuerpo de la criatura, solo esos ojos fijos en mí, observándome. La criatura no se movía. Parecía estar esperando, acechando. Por un momento, pensé en acercarme para ver mejor lo que era, pero algo en mi interior me detuvo. Era como si mi instinto me advirtiera que me mantuviera alejado. Aún sosteniendo el cuchillo con fuerza, retrocedí lentamente hacia las escaleras. Los ojos seguían allí, brillando en la oscuridad, siguiéndome con la mirada mientras retrocedía. Cada músculo de mi cuerpo me decía que corriera, pero me obligué a mantener la calma. Sabía que si corría, podría asustar a la criatura o provocarla. Cuando finalmente llegué a las escaleras, giré y subí rápidamente, cerrando la puerta del sótano detrás de mí. Cerré con llave, aunque sabía que si esa cosa quería entrar, una simple puerta no la detendría. Con las manos temblando, llamé a la empresa de seguridad que vigilaba el sistema de mi madre. La operadora me dijo que ya habían enviado una patrulla de seguridad para revisar la propiedad. Colgué el teléfono, pero no me sentí más tranquilo. Miré hacia la puerta del sótano, esperando escuchar algo, pero el silencio era total. Mientras esperaba a que llegara la patrulla, intenté racionalizar lo que había visto.
Tal vez solo era un animal salvaje que había entrado al sótano por alguna pequeña abertura. Pero esos ojos no parecían los de un animal que hubiera visto antes. Unos 15 minutos más tarde, el coche de la patrulla llegó. 2 hombres bajaron del vehículo y se dirigieron hacia la casa. Les abrí la puerta y les conté lo que había visto en el sótano. Ellos, al principio, parecían escépticos, pero decidieron echar un vistazo de todos modos. Les di mi linterna y les mostré la puerta del sótano. Ambos hombres descendieron las escaleras mientras yo esperaba en la cocina, sintiendo que mi corazón aún latía con fuerza. Pasaron unos minutos antes de que uno de ellos subiera de nuevo. Su rostro estaba pálido y serio. «No encontramos nada», dijo, aunque su tono no me convencía del todo. Probablemente era solo un animal que ya se ha ido. Me agradecieron por llamarles y se fueron, dejándome solo de nuevo en la casa. Durante las siguientes horas, no pude dormir. Cada pequeño sonido en la casa me hacía saltar de la cama. Sabía que no había sido un simple animal. Había algo en esa criatura que me hacía pensar que no era algo que pudiera explicar fácilmente. Al día siguiente, llamé a mi madre para contarle lo que había sucedido. Ella estaba preocupada, pero me dijo que no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, no pude evitar sentir que había algo que no estaba bien en esa casa. Aún hoy, cuando paso por la casa de mi madre, no puedo evitar mirar hacia el sótano. Siento que algo me está observando desde las sombras, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Ahora quiero saber tu historia. ¿Alguna vez has tenido una experiencia aterradora o inexplicable? ¿Te ha sucedido algo relacionado con lo sobrenatural? Déjame tu relato en los comentarios. Las historias más escalofriantes pueden aparecer en alguno de nuestros próximos vídeos. Y si estos relatos te pusieron la piel de gallina, no olvides darle like al vídeo. También te invito a suscribirte y activar la campanita, para no perderte ninguna de las historias más aterradoras que seguimos contando aquí, en Leyendas del Inframundo. Nos vemos en la oscuridad.